Para la introducción de nuestro estudio del día de hoy en las letras rojas de nuestro nivel avanzado del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org, nos encontramos aquí en la isla de Rodas. Esta es una de las islas similares a los lugares donde anduvo el apóstol Pablo, en Corinto, en los sitios donde el día de hoy vamos a reflexionar en este pasaje en el libro de los Hechos. Y bueno, pues para que nos imaginemos cómo era el mundo en el que Pablo andaba, bueno, pues aquí estamos en una parte alta, en un mirador de esta ciudad de Rodas. Hay aquí también una bahía, que es la bahía donde se menciona que estuvo el apóstol Pablo, y aquí estamos viendo las ruinas de un templo griego, para que se den cuenta más o menos cómo es el mundo que conoció el apóstol Pablo. Estamos en la antigua Grecia. Esto es las ruinas, y aquí podemos ver este letrero que dice que es el antiguo templo de Atenas del siglo 3 y 2, entre el siglo 2 y 3 antes de Cristo. Y aquí vemos estas ruinas, y en este mismo lugar que estaba este templo podemos ver el resultado, en algún sentido, el resultado de la predicación del apóstol Pablo. Ahora tenemos aquí una iglesia ortodoxa griega como resultado de la predicación del apóstol Pablo. O sea que lo que vemos aquí en Grecia es el resultado de la predicación de Pablo a los griegos, sus viajes misioneros por estos lugares. Y pues bueno, obviamente este templo no es de tiempos de Pablo, esto es mucho tiempo después, y a partir del cuarto siglo en adelante comenzó la iglesia bizantina, la iglesia cristiana de este sector del mundo, y esto ya fue reconstruido después, porque también ha sido destruido, pero este es un lugar importante que surge como resultado del mensaje del apóstol Pablo a los griegos. Bueno, aquí ya no se ve realmente, es una capilla muy oscura, pero es muy impactante reflexionar en el efecto que tuvo la fe que se origina en Jerusalén y que llegaría a conquistar el mundo griego y en general el mundo occidental. Esta arquitectura es arquitectura de los cruzados, arquitectura típica de la época de las cruzadas. Y bueno, pues aquí estamos viendo este lugar que es muy hermoso y que nos ayuda a imaginarnos los viajes que andaba haciendo el apóstol Pablo, tratando de alcanzar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que ya estaban viviendo entre los griegos. Y acá fue enviado este emisario, este apóstol, a los gentiles para llevarles el mensaje del rey de los judíos, el Mesías de Israel, que habría de juntar a las 12 tribus de Israel. Aquí vemos esta vista increíble actual de Rodas. Allá en el fondo, esas montañas que ustedes ven ahí
son montañas de Turquía. Y esta parte de aquí es Grecia. Grecia, Turquía, unidas por el mar Mediterráneo que llega hasta Israel. Y este es el mundo que vivió el apóstol Pablo. Hasta acá fue enviado en busca de los griegos, en busca de los que andaban adorando ídolos, sumidos en la mitología griega, y que después adoptaría el Imperio Romano y que forjaría la historia del mundo occidental hasta nuestros tiempos. Ese mundo y esas tradiciones de las cuales solamente la palabra del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob nos pueden liberar. Así que, pues desde esta isla vamos a continuar con nuestro estudio del día de hoy y vamos a reflexionar en estas letras rojas que nuestro Salvador Yeshua le dice a aquel que fue enviado a llamar a los gentiles a la fe del Dios de Israel. Continúo aquí en esta isla griega reflexionando y maravillándome con los vestigios del mensaje de la cruz del apóstol Pablo. Y estos griegos construyeron aquí este lugar para representar la vía dolorosa. Y tenemos aquí escenas del recorrido rumbo al Calvario, lo que en Jerusalén se llama la Vía Dolorosa. Bueno, pues hicieron algo similar aquí estos monjes que estuvieron aquí y construyeron este camino representando las diferentes escenas en que el Jesús de Nazaret, que fue crucificado en Jerusalén, padeció. Y aquí lo representan en esta isla griega. Y este es un testimonio histórico más de la influencia que tuvo ese mensaje que surge en Judea, que surge en esa tierra pequeñita de Israel y que llegó a Grecia, Europa y de ahí a lo último de la tierra, cumpliéndose las palabras de Yeshua. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y el mensaje que vamos a escuchar el día de hoy tiene que ver con esa promesa de que Él estaría siempre con aquellos que son sus mensajeros. Aquí podemos ver millones de personas que han pasado por aquí a lo largo de la historia y han escuchado este mensaje que hoy llega a nosotros. Y algo que vengo reflexionando acá al escuchar a todos estos turistas que están por aquí a mi lado es que vienen hablando acerca de Yeshua, y eso es porque vengo con un grupo de israelíes. Entonces es increíble cómo el grupo de israelíes vienen hablando acerca del rey de los judíos, acerca de Yeshua. Obviamente hablan de lo que ellos conocen, de lo que ellos piensan acerca de él, y me sorprende, me maravilla el estar escuchando lo que comentan y estar recorriendo este lugar rumbo a esta monumental cruz que construyeron aquí en esta isla griega.
Miren, la guía que tenemos ahí es una guía israelí incluso, que nos está hablando de todo lo que sucedió aquí y cómo el mensaje también de un judío conocido como Rav Shaul o el apóstol Pablo en Occidente, pues con ese mensaje de la cruz venció el culto a Atenas, que se rendía en este mismo monte. Bueno, pues aquí quedó un testimonio del mensaje de Pablo, cuyo mensaje central fue la cruz. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo: si de algo me he de gloriar en la cruz de Cristo. Así que pues aquí vemos la victoria del mensaje del apóstol Pablo. Estamos escuchando un guía israelí hablándole a todos estos turistas israelíes acerca del efecto de la cristiandad. כדי למנוע את זה מהגרמנים. לאחר תום המלחמה הקימו את הצלב הזה מחדש מבטון, ויש לו עוד מטרה אחת, רבותיי. שימו לב שהוא נמצא על הכיוון. Bueno, pues estoy grabando aquí este pequeño videoclip. Esto es en la isla de Chipre, una isla muy importante para el mensaje del apóstol Pablo, ya que él compartió en este lugar. Y también se menciona Bernabé como alguien muy importante. Y es muy interesante notar que la bandera de Grecia, de hecho, que la pueden ver ahí, tiene los mismos colores exactamente que la bandera de Israel. La diferencia es que la bandera de Grecia tiene la cruz. Y esto es algo muy significativo, ya que el mensaje del Evangelio, el Nuevo Testamento, incluso en griego, fue con el propósito de alcanzar a los griegos, que es donde estaban las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Yeshua, Jesús de Nazaret, dijo que iba a ir afuera, que un poco de tiempo no lo iban a ver en Israel, se preguntaban los escribas, los líderes religiosos, si iría a los griegos y enseñaría a los griegos. Así que aquí vemos en la bandera de Grecia una señal de lo que sucedió con el mensaje de la cruz. En cierto sentido podríamos decir que se cumplió. Efectivamente, Jesús de Nazaret alcanzó a los griegos. La actual bandera de Grecia, como lo comento, es azul, blanco, colores celestiales, colores de pureza, y la cruz, que representa la victoria del mensaje de la cruz, del mensaje de Cristo. Y ambos, judíos y griegos, resolviendo el misterio de las dos casas de Israel: la casa de Judá, la casa de Israel, Efraín, que se multiplicaría y sería como las estrellas en multitud. Desde Chipre, un pequeño video para mostrarnos con la historia lo que el mensaje de la cruz, el mensaje del apóstol Pablo alcanzó en el mundo griego, y que después sería conquistado por Roma y que llegaría a todas las naciones. Para este episodio de Las Letras Rojas, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, qué mejor panorama que este misterioso mar. Navegando este misterioso mar por donde el apóstol Pablo navegó, incluso naufragó en su búsqueda por los peces que se habrían de multiplicar, en su búsqueda de los hijos pródigos, de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que
estaban sumergidas en el mar de las naciones. Y en este día que estamos celebrando la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua de este año 2015 de la era común, y teniendo este panorama extraordinario con la luna ahí al fondo. Curioso que la luna tiene un tono rojizo, que no sé si se alcance a apreciar bien en el video, pero la luna tiene un tono rojizo, justamente como ahora que se está hablando mucho acerca de la luna roja. Bueno, pues justamente la luna tiene esa tonalidad roja. Estamos conmemorando la Pascua, la salida de Egipto, y navegando en este mar cerca de las costas de Grecia, cerca de Corinto, que es donde se lleva a cabo este episodio de las letras rojas, donde Yeshua le dice a Pablo que no deje de hablar, que no pare de hablar, que él tiene mucho pueblo en Corinto, y que ahora a estas alturas, en el siglo XXI, no solo en Corinto, sino en todas las naciones. Este es el primer y único video de esta serie que estamos grabando fuera de Israel. Aquí lo estamos grabando en el mar Mediterráneo, rumbo a Grecia. Y de esta manera podemos reflexionar en el impacto que habría de tener este mensaje en todas las naciones, y que nos alcanzó como peces de este misterioso mar, y que fuimos alcanzados por este mensaje de amor eterno de nuestro Salvador. Vámonos a nuestro capítulo de hoy en las letras rojas de nuestro nivel avanzado de nuestro Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org, que muy pronto experimentemos y seamos parte del segundo éxodo de todas las naciones. El apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo, así como yo soy imitador del Mesías. Y bueno, pues estoy tratando de seguir ese ejemplo lo más literalmente posible, y navegando en estas aguas que él navegó rumbo a Corinto, que es el lugar donde se lleva a cabo este episodio, pues este panorama me hace pensar en este pasaje y todas sus implicaciones, y espero tenga ese mismo impacto que tiene para mí al juntos estudiar estas letras en rojo en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Así que acompáñenme a orar, y que este mensaje pueda llegar a las costas lejanas de este mar y pueda alcanzar a las naciones y cumplir ese anhelo que tuvo el apóstol Pablo, y que ahora nos pasa la estafeta a todos aquellos que somos discípulos suyos y discípulos obviamente de aquel a quien él siguió, Yeshua, el Mesías de Israel, y pueda alcanzarnos. Así que vamos a orar, y que estas palabras en rojo penetren hasta lo más profundo de nuestro corazón. Padre, te damos muchas gracias por este momento histórico, este momento único en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de todos aquellos que han de ver este video, de escuchar esta grabación. Te ruego que esas palabras que le fueron dichas a tu siervo Pablo, Shaul, puedan tener el mismo efecto y el mismo poder que tuvieron en él
para recorrer este mar incansablemente en búsqueda de tus ovejas perdidas, de tu hijo pródigo. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos del buen pastor que dio su vida por las ovejas, que fue en búsqueda de todas ellas y que dio su vida por ellas. Bendito seas en el nombre de Yeshua, Padre. Amén. Muy bien, Hechos capítulo 18. Les voy a dar un poquito de contexto para llegar a los pasajes en los que nos vamos a enfocar, a los dos versículos donde aparecen letras en rojo, que es el versículo 9 y el versículo 10. Y vamos a tomar un poquito de contexto a partir del versículo 1, capítulo 18 del libro de Hechos. Dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y aquí se menciona esta ciudad Corinto. Corinto en aquella época era como en la actualidad decir Nueva York o Las Vegas, un lugar de mucho tránsito, de muchas nacionalidades, de mucha gente que iba de un lugar a otro, un centro comercial y un centro de mucho entretenimiento, ya que en aquella época era un paso estratégico de mercancías entre Asia y Occidente, entre Asia y Europa. Actualmente existe un canal, así como el canal de Panamá. Actualmente existe un canal en Corinto. En tiempos del apóstol Pablo no existía todavía este canal. Ahora ya a través de este canal las embarcaciones pueden cruzar de un lugar a otro, pero en tiempos de Pablo lo que hacían las embarcaciones era llegar con su mercancía a un lugar de la costa, dejar ahí sus mercancías, las mercancías se transportaban por tierra al otro extremo y de ahí zarpaba otro barco llevándose esas mismas mercancías. Así que es un lugar de mucho tránsito comercial. Por consiguiente, ¿qué se imaginan que sucederá en una ciudad con mucho tránsito internacional, con mucha gente, muchos marineros yendo de un lugar a otro y obviamente con mucho paso de mercancías, mucho comercio, por tanto mucho dinero? ¿Qué habrá en un lugar griego hace 2000 años cuyo culto principal en esa ciudad, y por eso podemos entenderlo, el culto principal en Corinto era el culto a la diosa Afrodita, que después ya se convirtió en la diosa Venus, la diosa del amor? Así que ya se imaginarán qué clase de ciudad, qué clase de entretenimiento se daba en aquel lugar. Y pues era un lugar obviamente visitado por muchos marineros, por muchos de los hombres que andaban comerciando de un lugar a otro. Y en aquella época, si te decían que vivías como Corinto, que vivías como uno de Corintio, quería decir que llevabas una vida muy disipada, una vida muy liberal. Así que justamente a ese lugar donde había tanta perversión, donde había tanta opulencia, tanta prosperidad, que por supuesto estaba echando a perder a los hombres, justamente en ese lugar Yeshua, como veremos en este capítulo, dijo que ahí tenía mucho pueblo. Tal como está escrito: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es en ese contexto de esa ciudad donde el apóstol Pablo escribió la carta más doctrinal de todas las cartas, la carta a los romanos. Su carta a los romanos, donde comenzando en el capítulo 1 habla de toda la clase de perversiones en las que el ser humano cayó, comenzando con la ingratitud y toda la serie de perversiones de que se hablan en ese capítulo. Bueno, todo eso lo escribió en la ciudad de Corinto. También en la ciudad de Corinto escribe se dirige a la comunidad de Corinto en su primera y segunda carta, donde habla de una serie de perversiones increíbles aún dentro de la misma comunidad de creyentes en el Mesías, aún dentro de la misma comunidad de gente que estaba siendo alcanzada por él. Menciona el caso de un hombre que estaba viviendo con su madrastra, que estaba viviendo con la esposa de su padre. Así que vemos toda clase de perversiones, toda clase de pecados en esa comunidad, y a pesar de eso, ahí fue enviado el apóstol Pablo. Aquí podemos ver un gran principio: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo que estamos hablando es en ese lugar donde estaba lo máximo de la perversión, donde el Señor fue a rescatar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, como es el caso de todos nosotros. Ya ahora quizás no estaremos en Corinto, pero
en todas las ciudades donde habitamos, pues seguro que ya se vive como los corintios, ya es algo muy común toda la serie de pecados que se vivían en Corinto. Así que, bueno, pues en esta ciudad importante para aquellos tiempos, a nivel comercial y a nivel de toda serie de libertinaje, donde por ejemplo el culto a la diosa Venus, a Afrodita, se sostenía a través de la prostitución, tanto femenina como masculina. Es en ese contexto que Pablo habla acerca de los velos y muchas cuestiones que él habla que son muy importantes entenderlas en ese contexto. Y si estamos hablando de tanto pecado, de tanta perversión, de tanto que Dios tuvo que soportar en Corintio, es interesante que en ese contexto de Corintio también se escribe un capítulo hermosísimo, que es el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, que habla acerca del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno. Sin duda, nuestro Padre Celestial, al ver todo lo que se estaba viviendo en Corintio y toda la perversión y todo el pecado, al ver a sus hijos sumidos en esa corrupción, es ahí donde inspira al apóstol Pablo para enseñarle lo que es el amor de Dios. Un amor sufrido, un amor benigno, un amor que siempre espera lo mejor, que todo lo espera, que todo lo soporta, un amor que nunca deja de ser, un amor que a pesar de que sus hijos están en tremenda perversión, Él sigue amando, Él sigue buscando, Él sigue derramando su amor sobre este apóstol a los gentiles para ir en búsqueda de ellos, para recorrer el mar, cielo, mar y tierra, con tal de ir a perseguir, con tal de ir a buscar lo que se había perdido, con tal de ir a decirles: Dios te ama, con amor eterno te ha amado el Señor. Y ese pasión, ese amor que el apóstol Pablo dijo: el amor de Cristo me constriñe, el amor del Mesías me impulsa, soy deudor del amor de Él, soy deudor, y por ese amor, por esa deuda, por ese perdón que Él tuvo hacia mí, bueno, ahora yo voy a reflejar ese mismo amor a todas las naciones. Y me inspira mucho al pensar en ese capítulo 13 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Me inspira mucho. En alguna ocasión escuché una enseñanza de paternidad, donde el expositor de este tema decía que el clímax del carácter de un padre, el clímax de una actitud de padre, lo podríamos entender si fuésemos capaces de, en el capítulo 13 de 1 Corintios, sustituir la palabra amor por mi nombre como papá. Al tratar yo a mis hijos, al tratar yo a mi hijo primogénito, a mi hija, a mis hijos que ahorita están pasando por la etapa de la adolescencia, que no es una etapa tan agradable como la etapa en que nosotros los vestíamos, les poníamos lo que sea, los llevábamos a donde quisiéramos y no había ningún tipo de objeción. Es una etapa en la que por supuesto que su sentido de independencia, su personalidad se empieza a desarrollar, y una prueba de fuego que en alguna ocasión escuché es que si leyéramos 1 Corintios capítulo 13 y al pensar en nuestra labor, nuestra función como padres, podríamos decir: yo soy sufrido, soy benigno, yo no tengo envidia, no hago nada indebido, no busco lo mío, todo lo sufro, todo lo espero, todo lo soporto, mi amor nunca deja de ser, lo que yo soy hacia mis hijos es así. Si tú puedes decir que sí en todos esos aspectos, entonces podrías decir que tienes el mismo amor que tiene tu padre hacia ti, y ese mismo amor que motivó al apóstol Pablo a ir en búsqueda de sus hijos. Así que viene el apóstol Pablo, dice que sale de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. No, está bien, sigamos. Dice: y hay un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudia había mandado que todos los saliesen de Roma, fue a ellos. Y bueno, ya aquí mi hijo le trató de parar porque ya nos llegaron aquí otros
espectadores, pero está bien, no importa, igual y también lo pueden escuchar. Así que bueno, dice, halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y bueno, pues les recomiendo también de tarea complementar este estudio del nivel avanzado con el nivel intermedio, ya que ahí doy algunos detalles adicionales a la posibilidad del oficio del apóstol Pablo, que quizás tiene que ver con la fabricación de mantos de oración, de talits. Pero bueno, todo eso lo pueden ver ahí en el nivel intermedio, que es el estudio verso por verso de toda la Biblia. Ahí buscan 1 Corintios, Hechos capítulo 18, y ahí lo van a encontrar, ¿ok? Nivel intermedio, www.descubrelabiblia.org. Así que bueno, pues aquí dice que se encuentra con esos paisanos suyos, los famosos Priscila y Aquila, una pareja muy muy importante de compañeros de milicia del apóstol Pablo, a quienes menciona en varias ocasiones en sus cartas, y quienes, al igual que todos los estudiantes de Descubre la Biblia, entendieron su función como estudiantes, como promotores del mensaje del Evangelio. Abrieron su casa y ellos tenían mucho este enfoque de abrir su casa y de establecer comunidades en casas. Ellos tenían un lugar ahí de reunión en su propia casa, y bueno, por supuesto que ya a estas alturas ya no cabían en ningún sistema, ya estaban siendo expulsados, como les pasará sin duda a todos los estudiantes serios de las Escrituras. Ya no vas a caber en ningún sistema religioso. Y bueno, ellos estaban siendo expulsados, perseguidos, fueron expulsados de Roma, y dice que se junta el apóstol Pablo con ellos, y dice que discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y aquí se menciona judíos y griegos. Aquí vemos el anticipo de lo que son las dos casas de Israel, judíos y griegos. Los judíos de la casa de Judá, que habían mantenido su identidad, que se habían mantenido en su vida como judíos, y los griegos es una referencia tanto a judíos asimilados, que ya estaban más enfocados o estaban más asimilados en el mundo griego. También se refiere a descendientes antiguos de las tribus de Israel, que estaban pues ya prácticamente adoptando un estilo de vida griego, aunque seguían con alguna pequeña chispa de buscar su origen, de buscar la fe de sus ancestros. Y también es una referencia a gentiles, por supuesto, que estaban interesados en la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, acudían a las sinagogas en un mundo como el que les acabo de platicar en Corinto, donde se llevaba a cabo toda clase de inmoralidad en todos los sentidos. Pues también había gente que ya estaba cansada de eso y estaba buscando una fe conservadora, como la fe judía, como la fe hebrea, con un énfasis muy grande, muy profundo en la familia, en el matrimonio, en la crianza de los hijos. Así que estaba Pablo con ellos, discutiendo todos los días de reposo y persuadiendo, convenciendo a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Yeshua era el Mesías. Aquí ya vemos a Pablo entregado por entero a la predicación de la palabra. Entregado por entero a la predicación de la palabra. Y aquí aprendemos un principio muy importante. Previamente, el apóstol Pablo había compartido en Atenas, había hablado en Atenas acerca de la esperanza de la resurrección. Había ido ahí al Areópago, un lugar donde se reunían los filósofos griegos, y empezó a hablar acerca de su fe, acerca de su esperanza, y con el fin de ganar un poquito a la audiencia con la que hablaba, pues utilizó incluso aspectos de la poesía griega, aspectos de la literatura de aquella época. Y a pesar de que fue muy elocuente en su predicación, al final todos se burlaron de él, y al final nadie creyó lo que les predicaba. Y de aquí aprendemos, y seguramente Pablo
aprendió un principio y aprendió la lección, y es bueno a veces para llamar un poquito la atención de nuestra audiencia. Es muy bueno ser culto, es muy bueno conocer de historia, de literatura, de toda clase de temas, con el fin de que cuando tengas una conversación con alguien, de alguna manera puedas tener una plática interesante, o una manera de introducirte, y ya después puedas enfocarte a la palabra de Dios. Eso es bueno, tiene su parte importante, o su parte benéfica. El problema es cuando toda tu predicación tiene que ver con eso, y tratas solamente de ser interesante y de mencionar temas culturales interesantes. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque pues realmente va a haber muy poco fruto, y es tal exactamente lo que sucedió. En Atenas realmente no hubo fruto, en Atenas realmente no hubo gente que entendiera, por lo menos eso es lo que está escrito ahí. Y seguramente después de eso Pablo entiende la lección, y aquí ya en Corinto ya se dedica de lleno a la predicación de la palabra. Esa tendría que ser la función principal de alguien que es enviado a alcanzar a las naciones. Si vamos a tener fruto, si vamos a poder realmente impactar a las naciones, y es por eso que el énfasis de este instituto bíblico es la palabra de Dios, la enseñanza sistemática de la Biblia, verso por verso, capítulo por capítulo, de principio a fin. Este debería de ser nuestro énfasis. Si queremos seguir el ejemplo del apóstol Pablo, si queremos ser discípulos de él, así como él es discípulo de Yeshua, pues tenemos que buscar en todo momento dedicarnos por entero a la predicación de la palabra de Dios, testificando. Y el centro de hablar de la palabra de Dios, ¿para qué es? Para testificar que Yeshua era el Mesías. Es importante entender que el centro de la palabra de Dios, que el centro de la predicación es que Yeshua es el Mesías. Toda la palabra profética, el espíritu de la profecía es el Mesías, Yeshua. Y dice el verso 6, pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y bueno, por más que Pablo intentaba convencer al liderazgo de Judá, por más que él lo intentó una y otra vez, pues aquí vemos cómo nuevamente dice, es en vano estar haciendo esto, me voy a los gentiles. Y bueno, era el llamado que él había recibido, y tenemos que entender esto, que tenemos que enfocarnos en el llamado. Hay muchísimas cosas buenas que podíamos hacer en el ministerio, hay muchísimas cosas a las que podíamos dedicarnos, muchísimas, pero tenemos que enfocarnos a aquella a la que hemos sido llamados, porque si no nos enfocamos a aquella a la que hemos sido llamados, pues tendremos una y otra vez las desilusiones, los enojos, las tristezas que tuvo el apóstol Pablo. Y aquí pues decide, ok, me voy a los gentiles, y les dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y al decirles vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, pues simplemente menciona el texto del profeta Ezequiel, donde Ezequiel nos exhorta a predicarle al pecador, a anunciarle al pecador, a guiar al pecador al arrepentimiento. Esa es nuestra función. Nuestra función no es convencer a los pecadores, esa no es nuestra función, esa ni siquiera podemos. Eso solamente es una obra del Espíritu de Dios. Yeshua dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Así que eso, por más que nos esforcemos, por más videos que yo haga, por más enseñanzas que yo haga, esta solamente puede ser una obra de parte de Dios. Por eso está escrito que somos nacidos por voluntad de Dios. No somos engendrados de voluntad de carne ni de sangre, no nacemos por la voluntad de una persona, espiritualmente hablando digo, sino nacemos por voluntad de Dios. Así que, pues nuestra función es anunciar el mensaje, y Dios va a traer a aquellos que son suyos. ¿Ok? Así que Pablo dice, ok, yo me libré de su sangre, yo cumplí con mi función. Ahora, el profeta Ezequiel también dice que si tú no le compartes a alguien, entonces Dios te va a pedir cuentas. Por eso
ay de mí si no anunciar este mensaje. Por eso el resto de mi vida, y así como el apóstol Pablo se dedicó de tiempo completo a anunciar este mensaje, pues si algún valor tiene en mi vida, los años que me quedan, es anunciar este mensaje. Mi vida no tiene ningún otro propósito más que anunciar este mensaje. Ahora, el apóstol Pablo, como vimos aquí en los primeros versículos, tenía un oficio. Él se dedicaba, dice aquí, que a hacer tiendas. Ya les decía que muy probablemente también se refiere a hacer mantos de oración. Y dentro de la tradición judía, se enseñaba que los estudiantes de Torah tenían que aprender 3 cosas, que los papás teníamos como obligación enseñarle a nuestros hijos 3 oficios o 3 actividades básicas. Una, teníamos que enseñarle, y esa es una prioridad, enseñar la Torah, enseñar la escritura. Así que eso es lo que estoy cumpliendo aquí con mis hijos. Aquí los tengo enfrente de mí. Enseñar la escritura. Número 2, enseñar algún oficio. En este caso el apóstol Pablo tenía un oficio. ¿Por qué? Porque no siempre, aunque el mismo Yeshua lo instituyó, que el que predique el evangelio viva del evangelio, que el obrero es digno de su salario, aunque él instituyó que alguien que se dedique a anunciar la palabra de Dios es lícito que viva de aquellos a quienes les enseñan. Bueno, no siempre sucede así. Eso sería en el mundo ideal, pero no siempre sucede así. No siempre los que reciben el mensaje tienen la gratitud o la fidelidad de sostener a aquellos que les enseñan la palabra, y por eso es importante tener un oficio, por si en algún momento aquellos a quienes se les está enseñando no están apreciando, como en el caso de Pablo, que hubo ocasiones en que pues tenía que dedicarse a su oficio. Pues para eso es importante tener un oficio. Aquí ya se estaba dedicando de tiempo completo, porque en su carta a los filipenses menciona que los filipenses, gracias a la aportación de los filipenses, él les había podido predicar a los corintios. Él le pudo estar dedicado en Corinto a enseñar la palabra de Dios de tiempo completo. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo dádivas, estaba recibiendo donativos de parte de los filipenses. Y les escribe una carta a los filipenses dándoles gracias por los donativos que estaba recibiendo, y les dice que todo el fruto que él iba a recibir por su ministerio también iba a ser acreditado a la cuenta de los filipenses. Así que todos estos videos, todo este material didáctico y todas las personas y todo el fruto que alcancemos, pues no nada más va a ser depositado en nuestra cuenta cuando venga la redención final, sino también en las cuentas de todos aquellos que han contribuido y han colaborado para esto. Por eso es que el apóstol Pablo a los filipenses les dice: no que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Bueno, perdón, aquí mi esposa me acaba de recordar que me faltó un oficio. Mencioné 2 nada más. El primer oficio, y bueno, esto es parte de la tradición, obviamente no es algo que esté en las escrituras. El primer oficio, hablamos de que es la enseñanza de las escrituras. Esto es la prioridad, por supuesto. El segundo oficio, pues es un oficio que implique que te puedas sostener en caso de aquellos a quienes les estás compartiendo la palabra, pues no lo aprecien lo suficiente y tengas que tener algún oficio, no te puedas dedicar de tiempo completo a la enseñanza. Y el tercer oficio, la tercera actividad es aprender a nadar. ¿Y por qué aprender a nadar? Pues bueno, el apóstol Pablo participó en naufragios. Él menciona incluso que naufragó. Y bueno, pues tenemos ahí al profeta Jonás. Entonces nunca sabes cuándo podrás utilizar el aprender a nadar. Así que bueno, este está simpático. El que también sea una responsabilidad de los papás enseñarles a los hijos a que aprendan a nadar. Y bueno, de esa manera por lo menos sabes que salvas tu vida en un caso de emergencia, con la Torah salvas tu alma, y con el oficio de ganarte la vida, bueno, pues con eso te puedes sostener para poder compartir la palabra. Así que bueno, pues este
esta tercera actividad me faltó, gracias aquí a la aportación de mi esposa. Y bueno, pues ok, ahora sí, continuamos. Así que bueno, pues aquí está Pablo completamente entregado a la predicación. Es nuestra función llevar este mensaje, y ya si alguien no lo recibe, bueno, pues ahora sí ya podemos decir que somos libres de su sangre. Y decide irse a los gentiles, y dice, y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y este Justo, temeroso de Dios, pues era el título que se le asignaba a un gentil, a un extranjero, que era muy observante de la Torá, muy observante de las instrucciones de Moisés. La palabra justo es el título tzadik. Era un tzadik, era alguien que buscaba vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y bueno, vivía al lado de la sinagoga, imagínense, quería estar continuamente ahí aprendiendo. Las sinagogas en aquella época principalmente eran centros de instrucción de la ley y los profetas. Esa era la función principal de las sinagogas en aquel tiempo. Y dice que se fue a esa casa el apóstol Pablo, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. El principal, el presidente de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Fíjense nada más, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Muchos de los corintios, ya les decía al principio, que si alguien le decía, oye, tú vives como Corinto, o tú eres como un corintio, pues es que era gente muy liberal. Así que imagínense lo que estaba pasando acá. Muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos, quizás y sin duda motivado por todo lo que él estaba viendo, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Otro de los énfasis que tenemos de ministerio. Este es pues uno de los recursos didácticos que tenemos en el Instituto Bíblico que tenemos por internet, el hacer videos, y sin duda pues también es muy agradable los videos, pero el énfasis que Dios ha puesto en mi corazón, fundamentado por lo que el apóstol Pablo dijo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, es que la mayoría de nuestros estudios son en audio. ¿Por qué? Porque el escuchar la palabra, y por algo el primer mandamiento dado al pueblo de Israel es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es escucha, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La oveja tiene la característica de no tener muy buena visión, pero las ovejas tienen muy buen oído. Por eso es que cuando el pastor les chifla, pues las ovejas son capaces de, aunque estén mezcladas con un montón de ovejas, las ovejas son capaces de distinguir el tono del chiflido de su pastor y seguirle. Así que la conversión de estos corintios, fíjense, vino por oír. Oían, creían y eran bautizados. Ahora, este bautizo que se menciona aquí no es el típico bautizo que surge en el cristianismo. El bautizo no es una práctica cristiana. El bautizo es una práctica judía. Es una ceremonia judía que implica que un extranjero se hace parte del pueblo de Israel. La palabra bautizo es la traducción al griego de la palabra tevilá en hebreo, que literalmente significa sumergir. Sumergir. ¿Qué se llevaba a cabo? Lo que hacían era sumergir a estos corintios o a esta gente de entre las naciones, la sumergían en el agua. ¿Y qué representaba el sumergirles en el agua? Pues representaba que en ese momento morían a su pasado como gentiles, como extranjeros, que sus pecados eran echados al fondo del mar, que en ese momento eran sepultados juntamente con Cristo, con el Mesías, eran sepultados, y al salir del agua eran unas nuevas criaturas. Ya las cosas viejas pasaron, todas eran hechas nuevas, y a partir de ese momento la persona ya no era un gentil, ya no era un extranjero, era un conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Era injertado al pueblo de Israel. A partir de ese momento ya era aceptado en la comunidad judía, en la comunidad de creyentes en el Mesías de Israel. Eran parte del pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. Así que imagínense el impacto que estaba causando el ministerio del apóstol Pablo. Estaba causando que muchos corintios, adoradores de la diosa Afrodita, Venus, pues ahora estaban
haciéndose parte del pueblo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Se estaban haciendo israelitas. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues ya había surgido un problema similar en el libro de los Hechos, cuando se estaba viniendo abajo el negocio de la diosa Diana de los Efesios. En Éfeso ya estaba decayendo el negocio de la venta de templecitos y de estatuitas de esta diosa de los Efesios, y pues a donde quiera que iba Pablo y empezaba a tener impacto el mensaje, pues entonces el negocio de la prostitución, la homosexualidad que había en Corintio, todo eso pues empezaba a decaer. ¿Por qué? Porque empezaban a adoptar un estilo de vida conforme a los mandamientos, conforme a la ley, conforme a las instrucciones divinas, y a fin de cuentas el negocio de perversión, el negocio de la falsa religión empezaba a decaer. ¿Y cuál creen ustedes que sería el efecto de que el negocio de la religión, el negocio de la perversión empezaba a decaer? Bueno, pues recordemos que en aquel tiempo gobernaba el Imperio Romano, y bueno, pues al Imperio Romano no le convenía que gente como el apóstol Pablo estuviese llamando a los corintios o a los efesios o a los romanos al arrepentimiento. No les convenía, porque automáticamente empezaban a perder adeptos, empezaban a perder a idólatras que exaltaran el culto al emperador romano, que asistieran a los templos, obviamente administrados por el Imperio Romano, y pues era una de las causas de persecución a la religión o a la fe judía. ¿Ok? Así que, pues bueno, aquí Pablo estaba causando un gran impacto al mundo romano de aquel tiempo, y como resultado, ¿qué había pasado en Listra? ¿Qué pasó cuando el apóstol Pablo llegó a Listra? Y cuando ya se dieron cuenta que estaban enseñando una fe diferente a los de allí, pues que terminaron apedreándolo, terminaron linchándolo y lo dieron por muerto. Es ahí donde él manifiesta haber tenido una visión hasta el tercer cielo, o en Filipos, que lo azotaron con varas y terminó ahí en la cárcel de Filipos. Y en cada lugar que Pablo iba y empezaba a ver fruto, pues terminaba siendo perseguido, golpeado. Era algo que sin duda ya a estas alturas, al ver todo este fruto que está sucediendo en Corintio, ¿tú cómo te sentirías si ya en Filipos te habían azotado con varas, te habían metido en la cárcel, ya ahí en Listra te habían linchado y casi te tienen ahí por muerto? En Éfeso se armó un alboroto ahí, que también estaban ahí por hacerles daño. ¿Cómo te sentirías al ver que aquí está habiendo mucho fruto? ¿Cómo te sentirías? Pues sin duda, una vez más, bastante preocupado. No es tanto el gozo que ahora nos puede causar. Por el momento, pues para nosotros es un gran gozo que hay mucha gente de ustedes que está recibiendo la palabra. En aquella época, el que gente se convirtiera a la fe hebrea implicaba persecución al apóstol Pablo. ¿Y cómo creen que se habrá sentido Pablo al saber que muy probablemente le podía volver a pasar lo que le había pasado? Pues sin duda estaba lleno de temor, sin duda estaba lleno de miedo. Y es aquí donde vamos a cerrar con las letras rojas de estos últimos versículos. Pablo sin duda sintiendo temor. En el verso 9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Ahora, si Yeshua le dice a Pablo no temas, ¿por qué creen que le habrá dicho no temas? Pues porque Él conoce nuestro corazón, Él sabe nuestras peticiones desde antes de que se las pidamos, y Él sabía que Pablo tenía temor. ¿Y qué le dice? No temas, sino habla y no calles. Este es uno de los versículos a mí que más me ha impulsado a predicar, a anunciar este mensaje ya sin ningún temor, a través de internet, de manera pública, sobre todo en temas muy sensibles en relación a Israel, en relación a la religión de Roma, en relación a todas las falsas religiones. Hay veces que les aseguro que no es tan fácil anunciar este mensaje en un
ambiente ya tan público, en un medio masivo como el internet, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Vivimos tiempos difíciles y vendrán tiempos difíciles. Si creemos la palabra profética, sabemos que vendrá una persecución como nunca ha venido antes. Y bueno, pues yo ya con todo el material que hice, ya no tengo escapatoria, ya estoy más que etiquetado. He tenido en ocasiones incluso sueños donde estoy siendo perseguido a causa de este mensaje, y aún en sueños he tenido temor. Ha habido ocasiones en que tengo sueños tan reales como si los estuviera viviendo, y siento una angustia al estar dormido que hasta despierto de esas pesadillas de que estoy siendo perseguido por haber anunciado este mensaje. Ahorita ya no hay vuelta atrás, ya todas estas horas y horas y horas de videos y de audios ya están en el aire, ya no las puedo regresar. Y bueno, pues si lo que dijo Yeshua es una realidad, y él dijo que como a él le persiguieron a sus discípulos, también habrían de perseguirles, bueno, pues ya no hay vuelta atrás. Pero que me llena de esperanza y que me alienta a continuar, estas mismas palabras en rojo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que con este versículo y con estas letras en rojo, nos damos cuenta que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ninguno pondrá sobre nosotros su mano para hacernos mal, mientras Él esté en control de nuestra vida. Y cierra con estas palabras diciéndole a Pablo: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En esta ciudad de Corintio, donde abunda el pecado, donde abunda la maldad, ahí tengo a mis escogidos. ¿Y dónde estarán actualmente muchos de los descendientes de estos corintios, o de estos romanos, o de estos efesios? ¿Dónde estarán? Bueno, pues ahora están en todas las naciones. Ahora están viendo este video, escuchando este audio, y mientras viva, seguiré estas palabras, y te invito a que mientras vivas guardes en tu corazón estas palabras y no temas. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Él tiene mucho pueblo regado en todas las naciones. Tiene tanto pueblo que es incontable como las estrellas en multitud. Así que habla y no calles. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque tu amor me impulsa, tu amor me constriñe a ir en búsqueda de tus ovejas, Señor, a no parar de hablar a través de este maravilloso medio que ahora tú has permitido que exista, que es el internet. Señor, en tiempos del apóstol Pablo, el medio que había eran estas embarcaciones, cartas que él escribía, y él fue incansable y dedicó su vida a ir en búsqueda de lo que se había perdido, ir en búsqueda de tus ovejas, ir en búsqueda de los que no eran pueblo, de los que no eran compadecidos, y tener compasión y mostrar tu amor a ellos. Y Padre, ahora en esta generación que nos a la que nos has permitido llegar, y que has abierto estos medios de comunicación masivos, yo te ruego que mientras viva, las piedras no hablen, que mientras viva, mi boca exprese tu alabanza, mi boca exprese tu instrucción, y que no calle, Señor, que no tenga ningún temor de lo que pueda pasarme, y que yo sepa que tú tienes mucho pueblo regado entre las naciones. Señor, que les traigas, que tengas misericordia de ellos,
que les muestres cuánto les amas, que les muestres que aunque estén como estos corintios, en lo más bajo de su maldad, de su pecado, de su perversión, ahí, Señor, ahí tú les amas, ahí tú les perdonas, ahí tú puedes expresar lo que expresó tu siervo Pablo, que tu amor por ellos es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, todo lo soporta, todo lo cree, nunca deja de ser. Ahí, Señor, tú les expresarás que tu amor no tiene fin para ellos y no descansarás hasta que no les alcances, hasta que no se conviertan de su maldad y vengan a tu luz admirable. Bendito seas, Padre, y yo te ruego que este mensaje llegue a lo último de la tierra, a las costas más lejanas, y traiga de entre las naciones un fruto abundante para ti, por los méritos de aquel que nos pescó, por los méritos del pescador de nuestras almas. Gracias por permitirme ser un pescador e ir en búsqueda de tus peces que se multiplicaron en el mar de las naciones. Por los méritos de Yeshua. Amén.